de algo que me da hasta pena, pues yo soy uno de los más pequeños aquí, o quizás el más de todos los que estamos acá. Y me daba como pena preguntar, porque me digo, bueno, espera para si alguien pregunta, pero nadie preguntó, y bueno, me voy a atrever, porque a veces hay un dicho por ahí que dice que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, para no quedarme con la duda, yo prefiero pasar la pena con ustedes, o la ignorancia, y me perdona el pastor Enrique, mi ignorancia, y todos ustedes. Es que cuando estaba hablando, el pastor Enrique la vez pasada estaba predicando y mencionó algo de la historia de Job. Dijo pues que Dios a él también le dio otra mujer, le dio otra esposa, y él utilizó una palabra, se la reemplazó, creo que fue la palabra que utilizó, y yo quedé con esa duda, porque yo no le he podido encontrar, no sé, no he oído eso. Es más, yo he predicado de que precisamente lo único que Dios le dejó a Job fue la esposa, porque todo se lo quitó. Entonces quisiera, Pastor Enrique, no sé, que me aclare eso, porque eso no lo entendí. Muchas gracias. Bueno, y perdónenme mi ignorancia. Bueno, este personaje de Job es un personaje en realidad muy controversial y poco entendido, porque el Señor le dice a Satanás, le dice, ¿qué te parece mi amigo Job? Que es recto, irreprochable y todas estas cosas. Entonces, pero cuando vemos en el libro de Job, y no tengo la escritura aquí ahora mismo, pero Job no era tan nice como eso que le dice el Señor. Lo que pasa es que el Dios ve el producto terminado. La esposa de Job le dijo, muérete y reniega de Dios, ya maldice a Dios, ya olvídate de esto. Y Job no lo hace. Pero ciertamente le cayó una racha de maldición, mala suerte, lo que le quiere decir. Perdió su familia, perdió a los hijos primero y perdió a la esposa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Al final del libro vemos que Dios recompensa a Job y le da otra esposa y le da más hijos. O sea que algo pasó aquí, porque la familia debe ser algo que se debe permanecer, ¿no? Pero la historia es esa. Yo simplemente lo que hago, y es controversial por esa cosa, porque no podemos a veces entender por qué Job pasó las peripecias que tuvo que pasar, los sufrimientos, la sarna, la picazón, todas estas cosas que le cayeron encima, si él era un hombre irreprochable delante de Dios. Y por qué el Señor le dio el permiso a Satanás para que le hiciera. Se frenó la transmisión. ¿Se frenó la transmisión, cierto? ¿O es a mí nada más? Se le congeló. Sí, se congeló la transmisión. Se le congeló. Sí, precisamente yo no he leído eso, que la esposa, pues, sí, que los hijos, los ganados, todo lo perdió, todo, pero la esposa le quedó. Entonces, esa es la duda. La esposa no en el libro de Job, los 42 capítulos que tiene el libro de Job, que más a mí me gusta, he leído esa historia bastante, pues no he encontrado donde pues Dios le reemplazó a la esposa, no, donde la esposa murió, la verdad no. Eso no lo he leído en todos los 42 capítulos, por eso es que me queda la duda de que dentro de lo que le pasó a Job también se murió la esposa. Yo sé que la esposa le quedó, pues tengo entendido que con ella misma tuvo las otras hijas que fueron las más hermosas. Sé que perdió todo, absolutamente todo, pero sé que le quedó, hasta donde yo entiendo, le quedó la esposa. No sé ustedes qué piensan, la verdad. Bueno, para mi concepto personal, bueno, no he encontrado tampoco que dice que es con la misma esposa, pero sí ella lo maldice y obviamente que le dice... No, eso sí es cierto. Ajá, y para mí obviamente al ella decirle eso, para mi concepto es que ella lo abandonó, definitivamente. Ok, vamos a hacer algo. Yo voy a buscar, tendría que desmenuzar un poquito el libro
de Job para que vean algunas cosas que no hemos leído, que no se han leído. Para que vean que según la Escritura, Job no era la maravilla que todos pensamos que era. Pero Dios trató con él y Dios al final lo enderezó. Y la primera presentación que la Escritura da de Job, se hace realidad. Pero se hace realidad al final cuando él es un producto terminado con Dios. Es decir, nosotros somos igual. Pero bueno, yo quiero, porque no tengo las escrituras conmigo ahora mismo sobre Job, pero yo voy a volver. Se le prometo que en la próxima vengo preparado con Job. Gracias, sí, para esa duda. Bueno, yo quiero comenzar. Declaramos libertad del Señor en ese nombre de Jesús. El día de hoy, dale volumen. Aquí todo el mundo. Oh, bueno. Bueno, casi lo logramos. Vamos a ver. Bueno, pudieron escuchar y ver el himno y las letras. Amén. Sí, ok. La idea es que nosotros podemos hacer cosas por medio de Dios, o Dios puede lograr hacer cosas por medio de ti. Y tenemos que, en realidad, hacerle caso a
y porque queremos continuar con el estudio del libro de los Efesios. Pero Pablo, que es el escritor de Efesios, nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no tengo evidencia de que están viendo las notas. ¿Están viendo las notas? Sí. En la pantalla compartida. No estamos viendo, pastor. Solamente está la pantalla. No estamos viendo nada, Enrique. Sí. No estamos viendo nada. No lo estamos viendo. En la pantalla no hay nada. Ok. No se ve nada. Qué bueno. No sé si es bueno o qué. Estoy aprendiendo aquí. Eso es lo que pasa. Vamos a ver. No. Bueno, ¿me ven a mí solo, pues? Sí, pastor. Sí. ¡Qué cosa! Como el muñequito de taxi. Bueno, vamos a ver un momento aquí, espérate. Bueno, ni modo. Vamos entonces a continuar aquí. El consejo de Pablo para nosotros es que no nos conformemos a este siglo. ¿Se acuerdan que él le dice a los efesios que no, perdón, a los romanos, en Romanos 12:2, que no os conforméis a este siglo? Y en el caso de la carta a los efesios, también es válido este consejo, donde dice, no os conforméis a este siglo o al sistema en que vivimos. El mundo, el sistema del mundo, dice que no debemos conformarnos al sistema del mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien, nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que renovar la forma de entender las cosas, la forma de entender el lenguaje de Dios para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, para comprobar que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que estés haciendo. Y no nos podemos conformar a este mundo. Y en el caso de los efesios, recuérdense que era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la capital judicial, la sede del gobierno de la provincia de Asia, que hoy conocemos como Asia Menor o Turquía. Y esa ciudad era una ciudad bien especial, como vimos anteriormente. Era un centro comercial, que la puerta de entrada a Asia, a Turquía, a lo que va para el oriente en aquel tiempo. Y escuchamos al hermano Name hablando sobre cómo Barranquilla era el puerto de entrada a Colombia. Tenía como una similitud al asunto de Éfeso, porque Éfeso era eso, era la puerta de entrada. Y era un centro religioso y vivimos que donde estaba el templo de Diana de los Efesios, y que la ciudad en realidad dice que era la ciudad guardiana del gran templo de Diana. Ahora, el templo de Diana es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este era un edificio espectacular, era tremendo, pero a la vez ese templo, que era un centro religioso, también se convirtió en un centro bancario, porque en el templo se guardaban los dineros del centro bancario. Eso era como, Éfeso vino a ser un centro comercial muy grande, por lo tanto había mucho movimiento de dinero, y esos dineros los guardaban en el templo de Diana, como que esta fuese la bóveda del comercio de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos acá en Panamá un centro bancario, y Panamá es un centro donde pasa toda clase de tráfico mundial por asunto del canal
mucha gente viene aquí. Así que el ambiente de Éfeso es un ambiente muy parecido al ambiente que tenemos aquí en Panamá y muy parecido a los ambientes de las ciudades grandes, donde además de centros de gobierno, centros comerciales, también son centros espirituales o centros de poder espiritual, lo que se llaman fortalezas espirituales. Y había una fortaleza muy grande en Éfeso, que es la de Diana, conocida como la reina del cielo, conocida como la madre de Dios, conocida como la intercesora, conocida con toda una cantidad de títulos que hoy nosotros estamos muy familiares con esos títulos. O sea que Éfeso, y por eso yo veo por qué el Señor nos manda una carta en el libro de Apocalipsis sobre la situación en esta iglesia y cómo la iglesia cambia del tiempo en que Pablo escribe al tiempo cuando Juan llegó a ser pastor allá en esa iglesia y cómo cambia en 50 años, porque más o menos es el lapso de tiempo que hay entre la predicación de Pablo en Éfeso y el tiempo del Apocalipsis, o de la escritura del libro del Apocalipsis, o la escritura de la carta a los Efesios en el libro del Apocalipsis. Y ya en ese libro, en esa carta, el Señor le da consejo y el Señor le da una advertencia. Si tú no cambias, si tú no regresas a las primeras cosas, a tu primer amor, mira de dónde caíste, te voy a cerrar. Y esa palabra se cumplió. Esa iglesia fue clausurada y quedó en ruina, y es lo que queda hasta el día de hoy. Sin embargo, la potestad espiritual, a pesar de que la ciudad tuvo problemas, la potestad espiritual todavía permanece en Éfeso, porque la leyenda es que a María la enterraron allá en Éfeso, y hay una tumba y hay todas las cuestiones de esto, y hay esta confusión de cosas, de leyendas. No hay nada de palabra de Dios en esas cosas, pero hay leyendas y hay tradiciones y cosas de esas que el Señor dice invalidan la palabra de Dios y confunden a muchas personas que tienen una relación con Cristo y están confundidos. Y esta potestad es lo que hace eso, es una confusión para todos. Así que esta carta a los Efesios viene a llegar a un lugar típicamente como el nuestro, pues, donde hay mucha confusión sobre la persona de Jesús y hay mucha confusión, hay mucha religión y poco Dios, poca relación, mucha religión pero poca relación con el Dios Todopoderoso. Entonces, continuando aquí, habíamos quedado en el versículo 5. En el versículo 5 del capítulo 1. Voy a saltar toda la primera parte del capítulo, porque eso pues ya lo tratamos. Y quiero hacer énfasis aquí en el versículo 5, donde dice el versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vimos eso, de ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y otra vez está la palabra esa predestinar, que a ciertos le cae bien y a ciertos le cae mal, pero lo cierto es que está escrita ahí y que hay un conocimiento futuro de las cosas. Nos dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nos dice que nos ha predestinado para ser adoptados hijos de Dios, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Bueno, tú no le hiciste ningún favor a Dios aceptando a Jesús y pidiéndole que viniera a tu vida y convirtiéndote y haciendo y volviendo a nacer. En realidad, si nos vamos a leer la palabra y a creer lo que está ahí escrito, lo que eso me dice a mí es que Él, antes de la fundación del mundo, ya sabía quién tú eras y ya sabía dónde estás tú hoy. Y ya Dios decidió, no tú, Dios decidió
que tú ibas a ser un hijo adoptivo de Él y que a través de Cristo tú ibas a ser convertido en un hijo de Él. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Eso se traduce según lo que a Dios le dio la gana. Si nosotros no tuvimos en esta libertad que tenemos de hacer y de escoger y hacer lo que nos da la gana, Dios tiene un plan que está por encima de los planes nuestros y está por encima del plan tuyo. Dios decidió que a través de Cristo tú ibas a ser considerado, tú ibas a ser convertido en un hijo suyo. Y según Cristo, en Cristo tenemos, ¿cómo hace esto el Señor? Bueno, en Cristo tenemos ciertos beneficios. Una de las cosas que nos dice es que, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Bueno, en Cristo tenemos tres cosas, en realidad, que es lo que él habla allí. Dice que tenemos redención en su sangre. Nosotros tenemos que entender lo que leemos. Por eso es que Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, aprender a entender lo que Dios quiere que tú entiendas. La palabra redención se tira para arriba, se tira para abajo y que somos redimidos y todas esas cosas, pero mucha gente no entiende lo que es ser redimido. Redimido quiere decir que Jesús pagó un rescate. Redención es pagar un rescate. ¿Cuál es el rescate? Él pagó el rescate por tu vida. Si Él te rescató y eso a Dios le costó un precio. ¿Qué le costó a Dios? Le costó la vida de su hijo. Fue la vida de su hijo por la vida tuya. O sea, cuando tú vas a uno de estos lugares donde puedes empeñar las prendas y tú de pronto, bueno, ya porque necesitas el dinero, te dan el dinero, después meses o días más tarde tú regresas con el dinero y tú tienes que hacer un acto de redención de tu prenda. Eso es lo que tú haces. Cuando tú pagas lo que le debes al prestamista él te devuelve tu prenda. Bueno, eso es lo que pasó con Dios y con su hijo. Él pagó el rescate. La vida de Jesús fue el costo de tu redención. O sea, tú tienes un valor. Nosotros tenemos un valor frente a Dios ahora mismo y el valor tuyo, el valor de tu vida y el valor de mi vida frente a Dios tiene el mismo valor que el de Cristo. Entonces tú no eres una porquería cualquiera. Tú eres alguien que el Señor levantó. Por eso me gustó la canción esa, no sé si la vieron o si la hayan escuchado. Dios levantó el valor tuyo, de nada lo puso a la altura de Él, al valor de Cristo, porque Él redimió según el valor del precio de la vida de su Hijo. Y dos, dice que tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dos cosas. Tenemos redención en su sangre y tenemos el perdón de pecados. Ahora, eso para entender el perdón de los pecados también tenemos que aprender a creer, aprender a entender lo que Dios nos está diciendo. En el Salmo 32, versículo 1, David dice bienaventurado o bendecido. En realidad la palabra bienaventurado no se debe usar, se debe utilizar la palabra bendecido. Bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y a quien Dios no, es decir, y a quien Dios ha encubierto su pecado. Es decir, es bendecido la persona cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. ¿Cómo hace Dios para no solamente perdonar tu transgresión, sino que encubrir tu pecado? Esa palabra encubrimiento es una palabra que no es muy aceptada en nuestros términos, en nuestros días hoy, en nuestro entorno. Encubrir algo generalmente es algo malo.
en el gobierno, por lo general. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha perdonado tu transgresión. Ese Salmo 32:1 se cumple en el cristiano. Le pido al Señor que abra nuestro entendimiento para lo que voy a decir ahora en Hebreos 8, versículo 12 al 13. En Hebreos 8 dice así. Vamos a ver. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio. La palabra propicio quiere decir misericordioso. Dios dice que va a ser misericordioso cuando considera nuestras injusticias y que nunca más se va a acordar de mis pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira, lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo hace Dios para no acordarse de mi pecado? Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento, el sacerdote llegaba al templo y sacrificaban el cordero y recogía la sangre de él y la ponía sobre el arca, derramaba la sangre allá. Y Dios, dice la palabra, que aceptaba la sangre. A la sangre es la vida del ser. En este caso, en la vida del cordero, que era un cordero perfecto, sin mancha, de los más caros que había. Dios aceptaba, el Padre aceptaba la vida de ese cordero por la vida del pueblo de Israel. Porque la paga del pecado es muerte. Y si alguien peca, tiene que morir. Pero Dios no quiere acabar con el pueblo. Él hace algo sustitutorio. Él inventa o crea este sistema de sacrificio donde Él acepta como pago por el pecado del pueblo la vida de ese cordero. Y eso lo hace una vez al año. Y el pueblo acepta eso y es como quien dice borrón y cuenta nueva. El próximo año viene con la misma cosa, matan al cordero, ofrecen la sangre y Dios nuevamente la acepta y Dios nuevamente comienza borrón y cuenta nueva. ¿Por qué entonces es tan difícil aceptar que el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que dijo, completo se acabó, ya terminé mi trabajo? Allí el Señor, y la Escritura dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. El Señor tenía que subir al Padre, aquí está la sangre, aquí está mi vida, que puse por esta gente allá abajo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese sacrificio todos aceptamos que es uno y que no se puede volver a hacer. Que solamente fue ese sacrificio. Pero ¿por qué es tan difícil recibir, aceptar la mente de Dios donde dice que ya por este sacrificio yo voy a ser misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades? Y esa palabra iniquidad en el griego es anomia, que quiere decir fallas o contrario a la ley por ignorancia o por conscientemente violarla. Mira que Dios hace una cobertura total de nuestras iniquidades y de nuestros problemas. Entonces, hay que pensar como Dios, no hay que pensar como nosotros, donde para nosotros sería imposible que un pecador sea limpio por la sangre de Cristo y te mantenga limpio a través de toda tu vida. Porque no, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado ciertamente es muerte. Pero el que murió
fue el Cordero de Dios que ofreció su vida por mí y por ti. Tú tienes un gran valor en Dios. El valor que Dios te da a ti es el valor, el precio o lo que cueste o lo que Jesús es para Dios, tú eres para Dios. Porque Él utilizó a Jesús como rescate para comprarte. No te puedes escapar de la mano de Dios. Por eso es que Él te dice que tú has sido predestinado para ser adoptados hijos tuyos, hijos de Él, por medio de Jesucristo. Esto pasa por Cristo, porque Él es el que paga el rescate por nuestra vida. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Que nos habla el Señor el entendimiento para aceptar que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, con el propósito de perfeccionar al hombre, para prepararlo para todo trabajo que tenga que hacer. Eso es lo que este libro de Efesios es. Por eso más adelante, que habla de los dones de los apóstoles, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas, dice que ellos han sido escogidos por Dios para preparar a creyentes para la obra del ministerio. No están aquí para regir la iglesia, están aquí para instruir, para prepararte para la obra del ministerio. Qué tremendo. Este tiempo que estamos viviendo ahora mismo es un tiempo bien cuestionable, porque esto es una peste, esto es una maldición que ha caído sobre este planeta. Esta peste, este es un enemigo mortal. Este tipo ha venido a matar. Esto es algo del diablo, porque él es el que viene a matar, a robar y a destruir. Y nosotros estamos en medio de esto, pero el Señor te da la salida a esta cuestión. Y lo primero que te dice es: quédate en tu casa hasta que pase la ira. Bueno, tenemos que hacerlo. Nos dice también aquí en Efesios, estoy saltando para atrás y para adelante, no sé, porque es que tengo un nuevo sistema aquí que quería introducir y no lo he podido introducir, así que estoy un poquito desanimado por la presentación que quería hacer. Pero bueno, vamos a seguir. Otra cosa que dice, bueno, Dios nos dice: en quien tenemos varias cosas en Cristo Jesús. Tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que Dios quiere, mira, tenemos que renovar la forma de aprender nuestro entendimiento. Dice: Dios quiere que tú sobreabundes en sabiduría e inteligencia. Wow. Más adelante dice en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios quiere que tú crezcas en conocimiento. Nosotros tenemos que hacerle saber al pueblo que Dios quiere que el creyente crezca, que no sea el que esté sentado ahí año tras año, día tras día, año tras año, viniendo a la iglesia, depositando, cumpliendo con los diezmos, cumpliendo con las ofrendas, cumpliendo con reunirse, cumpliendo con todas esas cosas, pero él sigue de miembro de Cordero allí, pues. El Señor dice que su pueblo es como cordero. El cordero es como ovejas. Una oveja es el animal más bruto que hay.
La oveja, si tú le la guías para que llegue al despeñadero, ella sigue y se tira. Un caballo no, un caballo es más inteligente. Dice, yo por ese despeñadero no me tiro, pero la oveja sí. Y el pueblo de Dios es como ovejas, pues. Entonces, esto nos comparan con un ser así que lo llevan y lo traen y los pastores a veces caen en ese error de mantener al pueblo eh, eh, súbdito, es decir, abajo, pisado, porque son ovejas y hay que mandarle, y hermanito no puede hacer esto, y hermanita no puede hacer lo otro. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas una mujer, que seas un hombre preparado para el trabajo que Él tiene preparado para ti. Dice en Efesios también, en el capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente tiene que venir a enterarse cuáles son las buenas obras, no dando cabezazos aquí, cabezazos allá, y no le va bien en esto y no le va bien en el otro. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Dios. Están esperando que Dios le abra puerta cuando a la iglesia de Filadelfia le dijeron que la puerta está abierta, hermano. Tú tienes una serie de obras preparadas por Dios desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviese haciendo esas obras. Entonces nosotros tenemos que comenzar a buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso que nosotros tenemos que enseñarle al pueblo. El pueblo tiene de la iglesia que tenemos, de ahí tienen que salir pastores, evangelistas, maestros que van a irse a hacer otras congregaciones. Y eso es un problema en la iglesia, porque lo que decimos es que, bueno, la iglesia fulanito me la dividió. Bueno, sabrás que a lo mejor es que Dios le tenía un plan a ese hermano o a esa hermana que la congregación hiciera otra congregación en otro lado. Nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo es que el reino de Dios se va extendiendo. Las cosas pasan no porque fulanito y menganito era bueno o no porque fulanito y menganito era mala y me hizo esta mala jugada. No. Las cosas todas están bajo el control de Dios. Cuando la serpiente en el jardín del Edén engañó a Eva y engañó quien después sedujo a Adán, esto no es que la serpiente vino a dañar el sistema. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que Adán y Eva iban a estar ahí y que Adán y Eva iban a tener un problema con la serpiente que los iba a seducir. Que no fue que él tuvo ahora que mandar a Jesús a morir por el pecado de Adán. Eso es algo que ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene plan B. Jesús no fue el plan B de Dios para restaurar las cosas del Edén. El Edén se hizo, Dios lo puso, donde el hombre era la imagen de Dios. Pero cuando el hombre salió del Edén, el segundo Adán, el postrer Adán, vino a reconstruir, no el paraíso, vino a reconstruir, a que nacieras de nuevo, a que viniese a ser parte del cuerpo de Cristo. Adán y Eva no eran parte, Adán y Eva eran imagen, pero ahora tú, perteneciendo a este misterio que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, que se llama la iglesia, de la cual Jesús no habló, sino el que tiene la idea y la estructuración y la revelación de lo que es la iglesia, es Pablo. Y se le dio a él en la prédica que si Israel no iba a recibir, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso ya estaba planeado por Dios. Tenemos que, las cosas, en Dios no hay plan B. Y Dios no tuvo que mandar a Jesús
para restablecer las cosas. El plan de Dios era elevar al hombre de ser una imagen a ser parte del cuerpo de Cristo, que es Dios, a venir a ser parte, no solamente un vocero, sino que el Espíritu de Dios ahora está en la persona y el que habla es Dios. Ahora, de ser una imagen, has venido a ser el vocero de Dios aquí en la tierra. Has venido a ser Dios caminando contigo a través de Cristo. Tú llevas el mensaje de Cristo porque el Espíritu de Dios habita en ti. Esto de la iglesia es algo que los profetas y la gente en el Antiguo Testamento no se imaginaban lo que la iglesia iba a hacer. Entonces, y este libro de los Efesios precisamente es el informe, la revelación de lo que la iglesia es. Entonces, dice que Dios quiere que sobreabundemos en sabiduría e inteligencia. Pero ¿cómo vamos a sobreabundar en sabiduría e inteligencia si lo que tenemos es una mente que no nos deja ver un poco más allá del pecado? ¿Por qué? Porque estamos conscientes del pecado, estamos conscientes de la ley, pero no estamos conscientes de que Dios quiere que todo eso se quede atrás. No estamos conscientes de que tú eres una nueva criatura. No estamos conscientes de que tú tienes la mente de Cristo, que tienes que pensar como Cristo, sino que esta oportunidad que nos da Dios, mucha gente la utiliza para juzgar a otros. Yo quiero, la única forma de avanzar, bueno, vamos a ver la escritura. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5. Hebreos. Vamos a ver. Vamos en Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. El capítulo 5 tiene que ver con el oficio del sumo sacerdote. La carta de los hebreos fue escrita para los hebreos. Los hebreos vienen de un sistema, dice hebreos, no dice judíos, dice hebreos, porque además de los judíos hay otras tribus, por eso se llama hebreos. Pero en el sistema hebreo, del cual el judío es parte, había este sumo sacerdote que venía una vez al año a interceder por el pueblo. Dios aceptaba la sangre del cordero y ellos podían seguir borrón y cuenta nueva para el próximo año. El problema está en que esta gente, lo que consideramos judíos, algunos aceptaron el sacerdocio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, que la figura del sumo sacerdote en el templo es figura de lo que la persona de Jesús en la cruz y Cristo en la resurrección viene a ser. El que intercede por el creyente, lleva su sangre al Padre, el Padre la acepta y el Hijo dice, consumado es, esto es lo que Dios quería, y dice que a Dios, al Padre, le plació ver a su Hijo en la cruz porque estaba haciendo la voluntad de él. Este plan estaba hecho. Los judíos no son culpables de la muerte de Cristo. Los judíos son instrumentos, fueron instrumentos para que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Y la voluntad de Dios era que el Cordero de Dios pagara, derramara su sangre por los pecados de todo el planeta, de toda la humanidad. Y ese era el problema con los hebreos aquí, en este libro. Y dice así, esto en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser sales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, esta es una reunión de pastores. Aquí hay gente que ya tiene mucho rato en el evangelio, que han sido instruidos en la palabra de Dios, y esto casualmente es para nosotros, para ustedes, de que los creyentes, las personas que vienen a ti, las personas que Dios te da a ti, es para que ellos también tengan el mismo proceso de crecimiento. Que no es que se van a estar arrepintiendo todos los domingos en la iglesia. Mira lo que dice aquí. Por tanto, capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En la iglesia, y no quiero estar en contra de lo que escuché el otro día, que tenemos que predicar el arrepentimiento. Yo no estoy diciendo, no estoy en contra de eso. Lo que aquí dice es que precisamente eso, ¿ok? En una congregación de gente que ya tiene tiempo en el evangelio, que ya entiende lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ya es hora de salirse de esos fundamentos para ir a algo mayor. Y mira lo que dice aquí, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mira, si alguien renuncia a Cristo, cosa que es muy difícil hacer, pero bueno, algunos lo harán. Dijo Jesús en el caso de Judas, yo los mantuve a todos, excepto uno, el hijo de perdición, pero fue para que se cumpliera la escritura. Y aquí lo que nos está diciendo es que es imposible que aquellos que hayan conocido a Cristo Jesús, los beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo, aquellos que tienen un conocimiento y unas bases y entienden la palabra de Dios y entienden la voluntad de Dios, es imposible que recaigan, o si recaen, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto es lo que les pasó a los ángeles. Los ángeles en la presencia de Dios, para ellos no hay arrepentimiento. Y el creyente que ha venido a creer en Jesucristo, a entender el sacerdocio de Jesucristo, porque hay gente que todavía no lo entiende. Y están, por ejemplo, el grupo este que viene del Vaticano, que viene del Vaticano, al no entender el sacerdocio de Cristo, lo que inventaron fue un purgatorio, porque no es para ellos suficiente la muerte de Cristo, la muerte del Cordero de Dios como ofrenda por el pecado, sino que tú tienes que pagar por tu pecado. Y por eso inventan el purgatorio para que te metan allá. Y entonces, a ver cómo hacen para salir. Hay que tirarle oraciones para que la Virgen y el santo y el otro santo vayan y te rescaten. ¿Qué clase de locura es esa? Pero eso precisamente es una exportación y un legado del catolicismo a la iglesia evangélica y a las demás iglesias, donde el creyente tiene esta batalla todo el tiempo y no sabe dónde está. Con los católicos tú no sabes. Tú le preguntas a un católico, ¿a dónde vas a ir cuando te mueres? Y dice, bueno, yo no sé, al purgatorio. Esa es la solución de ellos. Porque no hay seguridad de salvación. Porque no hay
entendimiento del concepto de cómo Dios sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Cuando nosotros entendemos lo que Dios hizo en Cristo Jesús, entonces sabemos que no hay nada, no hay poder, no hay nada en este mundo, como dice la palabra, que me separe a mí y a ti del amor de Cristo. Pero es que tenemos ese legado de la Iglesia Católica, porque es un legado de que tienes que ir el domingo y a confesarte y a pedirle al cura que te dé el perdón para entonces volver a entrar a la gracia porque te caíste de la gracia. Bueno, mi hermano, yo sé que hay gente que tiene sus conceptos sobre estar en la salvación o perder la salvación, pero eso de perder la salvación es exactamente la doctrina de la Iglesia Católica. Si tú te caes de gracia, estás listo para el fuego. Entonces, eso. Y ese no es el concepto de Dios. Dios no sacrificó a su Hijo por gusto, para que tú seas salvo por fe y condenado por obra. No, Señor, ese no es como Dios trabaja. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El concepto de Dios es algo que va mucho más allá del razonamiento humano y de lo que el amor de Dios es mucho más grande que el amor que nosotros podemos sentir o descubramos en qué consiste ese amor. Nosotros solo lo podemos hacer por fe, aceptando lo que la palabra de Dios dice y teniendo una mente en las cosas de Dios y no una mente en lo que yo fallo, una mente en el pecado y expurgando pecado y haciendo esto, expurgar pecado y hablar de eso y hablar de eso. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando tú oyes un tipo hablar mucho de santidad, esto y santidad, lo otro y santidad, lo otro, es que él tiene un problema de santidad. Y cuando tú hablas a un tipo hablando de prosperidad, de mucho dinero y muchas cosas, es porque él tiene un problema de dinero y una falta de confianza en Dios. Entonces, pero es que todo el propósito de Pablo es que nosotros aprendamos a creer de la forma en que Dios quiere que creamos. Y la forma en que Dios quiere que creamos es muy simple, es leyendo su palabra. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a sobreabundar en sabiduría? Bueno, Santiago dice que si alguien siente necesidad de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da abundantemente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros, Dios quiere que nosotros sobreabundemos en sabiduría. Ahora, vamos a Corintios, 1 Corintios 11, porque hay un problema que estamos viviendo hoy en día. Esta pestilencia está matando gente. ¿Y por qué hay cristianos que se están muriendo? Cuando plaga no tocará mi morada. ¿Por qué hay pastores que están muriendo? Cuando el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está? ¿Por qué hay gente que tiene problemas cuando el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En 1 Corintios, mira, estamos aprendiendo cómo renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. 1 Corintios 11 habla sobre la cena del Señor. Yo sé que ustedes han leído esto. No una vez, sino todos los domingos o una vez al mes cuando hay la cena del Señor. Pero vamos a leerlo otra vez. Dice en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dos cosas tenemos que hacer en memoria de él. Uno es comer del pan, partir el pan
y comer de él, porque representa el cuerpo de Cristo. El partir el pan quiere decir que su cuerpo fue molido, fue partido, que es lo que dice en Isaías. Y después hay que tomar la copa. Es el nuevo pacto, algo nuevo. Esa de Hebreos, que no se va a acordar más de mi pecado, que Él va a ser misericordioso a mis iniquidades y estas cosas, y no se va a acordar de mis pecados. Cuando yo tomo esa copa, yo soy partícipe de ese pacto. Yo lo que estoy diciendo y tengo que repetir es lo que ese nuevo pacto representa, según el libro de Hebreos, según la palabra de Dios. No según la tradición, no según lo que te han enseñado, sino lo que dice la palabra de Dios. Te tienen que enseñar la palabra de Dios. Y parte de lo que te debieron haber enseñado, que nos debieron haber enseñado del principio, es eso, que nunca más se iba a acordar de nuestros pecados. Ahí cuando yo tomo esa copa, yo estoy diciéndole al Señor, gracias, Padre, por esto. Ahora mira lo que sigue. Todos nos recordamos eso cuando le hacemos la Santa Cena. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena es recordar la muerte del Señor hasta que Él regrese. No es el Viernes Santo que tienes que recordarla, porque no hay tal Viernes Santo. El Viernes Santo es otro invento de la tradición. Lo que nos están diciendo que celebremos para recordar la muerte de Cristo es la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No se puede hacer indignamente. Por tanto, versículo 28, ¿cómo haces para no tomar esta copa indignamente o para tomarla dignamente? Aquí está la instrucción. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que probarnos, y mira lo que esa palabra quiere decir, porque aquí te lo explican también. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio. Coronavirus comes para ti y bebes para ti. Juicio. A veces es muy complicado participar en la cena del Señor. Porque tiene que ser bautizado, porque tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Aquí no dice nada de eso. Aquí lo que dice es que tenemos que probarnos cada uno a sí mismo y entonces podemos participar. Por lo cual, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Duermen quiere decir que están muertos. Y aquí es donde viene la contestación a la incógnita esta de por qué está el cristiano sufriendo, por qué le vienen los dolores, por qué le viene esto, por qué le viene lo otro, por qué le viene la mala suerte. Dice que por no discernir el cuerpo del Señor, te enfermas, te debilitas y te mueres. Este asunto de la Santa Cena es algo muy serio, pero muy serio, no para cumplir una formalidad, sino muy serio para tener una vida victoriosa y saludable. Es lo que esta palabra es. Entonces, lo que nos hace falta es leer. Si pues, versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esta peste que hay hoy en día
es un juicio para el mundo. Y lo que el Señor dice, que tú aquí en esta celebración tienes una protección de Dios para que no te juzguen como están juzgando al mundo ahora mismo. Eso es lo que es la cena del Señor. La cena del Señor es el lugar donde nosotros restablecemos, reforzamos nuestra fe en Dios, celebramos, recordamos la muerte del Señor, y el Señor cuando nosotros nos examinamos, nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, el que confiesa sus pecados, el Señor es fiel y verdadero para perdonar tus pecados. Bueno, los católicos inventaron que tú tienes que ir a decirle a un cura y tienes que confesar tus pecados antes de ir a recibir la Santa Cena. Pero nosotros no queremos ir delante del sacerdote y contarle a él todos los bochinches y todas las cosas malas que tiene en ti. Dios no requiere eso. Dios quiere que tú te juzgues tú mismo y hagas un acuerdo con Dios, porque la vida eterna está precisamente en esto, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y conocer en el sentido bíblico es tener una relación íntima con Dios. Cuando Adán conoció a Eva, le hizo un chiquillo. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener una relación íntima con Él para estar en vida eterna. Pero la vida eterna no es que te la van a dar al final de tu existencia como premio por lo bueno y lo malo que hayas hecho. La vida eterna es algo que comienza hoy en tu casa. Eso es lo que dice Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esto es lo que representa para ti la Santa Cena, es el recordar que Jesús murió por tus pecados, murió por nuestros pecados, que somos miembros de una nueva alianza donde Él me perdona mis pecados y no se va a recordar de mis pecados más. Y Él lo hizo una vez, tiempo atrás, lo tenían que hacer todos los Yom Kippur. Pero hoy en día ya eso pasó. Hoy estamos en un nuevo pacto, en una cosa nueva con Dios. Pero aquí es donde esta Santa Cena, que no debiera ser una vez al mes, sino que debiera ser algo en nuestros hogares, sino que debiera ser algo que en vez del Shabbat que quieren los mesiánicos celebrar, sería algo que nosotros hagamos en nuestra casa, donde se parte el pan, donde recordamos la muerte de Jesús y donde le pedimos a Dios esa salud para nuestro cuerpo. Porque el cuerpo, por sus llagas fuimos nosotros curados, fuisteis curados. Y al entrar en esta relación íntima con Dios, tu vida eterna se siente, la experimenta, viene a ser parte de tu vida. La vida eterna no te la van a dar cuando te mueras. La vida eterna comienza aquí, en nuestros días. Eso es lo que dice Jesús en Juan 17, versículo 3. Todo el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenemos que tener clarito. Y yo sé que todos los tenemos aquí, todos los que estamos aquí en esta conferencia tenemos esto clarito de qué es lo que sucede en la cena del Señor, pero tenemos que hacer partícipes al pueblo de este conocimiento. Si hay algo que arrepentirse, es en la Santa Cena. Es ese ejercicio de juzgarme a yo mismo, de examinarme yo mismo delante de Dios. Eso es lo que se necesita, que la gente sepa que tiene que hacer. Y sí, eso es predicar el arrepentimiento quizás. Pero es algo que sucede dentro de la familia de Dios. Para que cuando viene el juicio de Dios sobre el mundo, tú no seas incluido en ese juicio, sino que en medio de ese juicio tú goces de la protección de Dios. ¿Dónde está aquel ángel de Jehová, el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende?
¿Dónde está que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Si tú tienes una relación con el Altísimo, con el Eterno, como dice Ari, me gusta eso. Cuando tú tienes una relación con el Eterno, una relación personal, las alas las alas de Dios no van a permitir que nada traspase esa cobertura. Y el ángel de Jehová, cuando el enemigo viene a atacarte, te va a defender. Pero es que tenemos que tener esa relación íntima con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a sobreabundar en sabiduría? ¿Cuánto tenemos? Ya, ¿cuándo comencé? Ella siempre me patea el pie acá abajo para decirme que ya tengo que cortar. Y no me ha golpeado. Ok, vamos hablando de sabiduría. ¿Cómo hacemos para tener esta sobreabundancia de sabiduría y esta sobreabundancia de inteligencia? Eso es lo que Dios quiere que tengas. Entonces, vamos a ver el hombre más sabio de este planeta. ¿A quién Dios hizo el hombre más sabio? Pues fue a Salomón. Y Salomón, Dios le dio el privilegio de escribir parte del Antiguo Testamento que llega a nosotros como palabra inspirada por Dios. Y Salomón, hay muchos hombres que hicieron eso, tú sabes. Dios los utilizó en una forma bien especial. Abraham fue un instrumento de Dios. Y Abraham metió la pata muchas veces. Abraham dudó, se fue para Egipto, le quitaron la esposa, Dios la tuvo que rescatar y tuvo que regresar y espantar a Faraón, por decirle así. Espantó a Faraón y le dijo, tú tocas a esa mujer y vas a tener problemas conmigo. Entonces Faraón le dice, ven acá, Abraham, fuleta, ¿qué problema contigo? ¿Tú por qué no me dijiste que era tu esposa? Me dijiste que era tu hermana. Entonces, así que coge tu esposa y llévatela. Y llévate un poco, salió con oro, con plata, con ganado. Y salió con una criada que más tarde se convirtió en su querida. Allá cuando regresó a su casa. Y más tarde, esa mujer le parió un hijo que se llama Ismael. Y por 14, 15 años, esa querida estuvo ahí. Hasta que Sara ya no la aguantó más. Y dijo, despache esa tipa de aquí, ¿qué es lo que pasa? Abraham metió la pata. Pero Dios lo llama, el Espíritu Santo lo llama el padre de la fe. ¿Cómo hace un hombre como Abraham para que sea llamado padre de la fe? ¿Cómo hace David para que el Señor le diga, tu trono va a ser estable para siempre? Cuando David viene y se enamora de una mujer allá, agarra el marido, lo manda para el frente de batalla para que lo maten allá, para entonces él quedarse con la viuda, porque ya estaba encinta de él. Todas estas cosas. ¿Y cómo hizo Salomón para que Dios lo hiciera el hombre más sabio y al final de su existencia tuvo como 300 concubinas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, David, Abraham, que comenzamos con Abraham, Abraham tuvo que pagar varias cosas allí y nos ha dejado un legado que hasta nuestros días no solamente es del padre de la fe, sino que hay una guerra eterna allá en Jerusalén, porque porque los hijos de Ismael, el hijo de la querida, están peleando la propiedad de su padre, que es la ciudad de Jerusalén, esa área por ahí, la herencia. Mientras que la Biblia dice que el hijo legítimo es el de Sara, que es Isaac, él es el que hereda la tierra. Pero esa disputa ha llegado hasta nuestros días.
Sin embargo, Dios lo llama el padre de la fe. Y David, después de todas las tortas que hizo, se enamora de Betsabé, le mata al marido para quedarse él con ella, y de la línea de Betsabé viene Salomón, y de la línea de Salomón viene Cristo. Así que lo que es imposible para ti perdonar, es posible para Dios, porque Dios tiene un amor más grande. Dios te ve como, y le dice a Salomón, mira, Salomón, tú estás suave porque David es un hombre conforme al corazón de Dios, a mi corazón, y porque él me obedeció en todas las formas, y yo te voy a ayudar a ti. Porque cuando Salomón fue escogido rey, tenía 17 años, 18 años. Entonces, ¿cómo hace Salomón para venir a ser rey, para guiar al pueblo de Dios? Pero era un muchacho que no es que había ido a la universidad de la vida o a la universidad X allá en Jerusalén para aprender cómo ser un estadista, ni nada de eso. Es un muchacho de 18 años que ciertamente tenía un conocimiento del Dios Altísimo y sí sabía las experiencias que su padre David había tenido con Dios. Entonces él a los 18 años, y por eso es que Dios escoge a Salomón. Su nombre es Shalom Man, el hombre de paz. Shalom es paz. El hombre de paz. Su nombre dicta la conducta de su vida. Y él llega a Dios a los 17, 18 años, ya como rey de Israel, a pedirle instrucción a Dios de cómo hacer su voluntad como gobernante del pueblo de Dios. Bueno, yo no sé lo que Dios te haya encomendado a ti en tu vida. Y lo que sucede es que a lo mejor tú no sabes cómo vas a llevar a cabo esa cuestión. Lo inteligente es pedirle a Dios que te ayude. Y eso es lo que hizo Salomón. Él pidió sabiduría, pero no solamente fue a pedir a Dios cosas. Es que la escritura dice que él sacrificó 1000 holocaustos. Este chiquillo de 17, 18 años, 19 años, comienza a matar ganado. 1000 holocaustos en ofrenda a Dios. Tú te puedes imaginar lo que la gente comenzó a hablar de este muchacho. Digo, este sí está loco ahora. Está matando vaca y matando esto y matando lo otro. Dice que está tocándole la puerta a Dios. En su corazón, precisamente, eso era lo que Salomón estaba haciendo. Ofreció 1000 holocaustos a Dios. Y al final de esa experiencia, Dios se le aparece en sueño y dice, bueno, Salomón, ¿qué es lo que tú quieres, muchacho? Estás quemando vaca ahí como loco. ¿Qué es lo que tú quieres? Y entonces Salomón le dice, bueno, resulta que tú me has puesto jefe aquí para gobernar este pueblo. Este pueblo que es difícil de gobernar. Tú sabes qué difícil es este tipo para gobernar. Y yo quiero que tú me des la habilidad de gobernarlo. Yo quiero que tú me des la sabiduría para lograr ese propósito que tú has puesto en mi vida. Entonces, ¿sabes lo que le contestó Dios? Le dijo, bueno, Salomón, porque no me pediste ejércitos, no me pediste dineros, oro ni plata, no me pediste los generales y las cosas para gobernar y subyugar al pueblo, sino que lo que me has pedido es sabiduría. Yo te voy a dar la sabiduría, pero te voy a dar un paquete, un conjunto de cosas que están dentro de la sabiduría que te van a ayudar a gobernar el pueblo. Entonces, hemos cambiado la forma de expresar eso.
Pero básicamente eso es lo que Dios le dice a Salomón. Entonces Salomón escribe el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, él nos explica en qué consiste o en qué consistió esa solicitud que él le hizo a Dios de obtener sabiduría para gobernar el pueblo. Yo no sé si Salomón sabía lo que iba a recibir, pero en este libro de Proverbios, Salomón expresa, porque esta es obra de él, Salomón expresa lo que Dios le dio cuando él le dio a Dios sabiduría. Y vamos a comenzar en el capítulo 8. Dice que ya llevamos 1 hora. ¿Hasta cuánto tenemos? 1 hora. Bueno, vamos a terminar con este asunto de sabiduría porque Dios quiere que tú sobreabundes en sabiduría. Le dice en el capítulo 8, dice, no clama la sabiduría y da voz la inteligencia. Vamos a ir rapidito. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simple discreción, y vosotros necios entrar en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará la verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas perversas ni torcidas, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mis enseñanzas y no plata, y ciencias antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo la sabiduría. De pronto, Salomón nos dice que la sabiduría es una persona. Yo la sabiduría. Que yo quiero, dice Pablo, que el Señor te dé el espíritu de sabiduría. Bueno, la sabiduría es un espíritu y esa sabiduría en el original es la palabra, en el griego, cuando estamos en el Nuevo Testamento hablando de sabiduría, la palabra es Sofía. La sabiduría es un espíritu, ente femenino. Pero mantén a la sabiduría aquí adelante de ti, porque esta sabiduría va a hacer muchas cosas para ti. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Hallo la ciencia de los consejos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Esto es lo que la sabiduría hace por ti. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Cuando Salomón pidió sabiduría, pidió que con él estuviese un espíritu que tiene consigo el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. La sabiduría es un poder, es una fortaleza, un espíritu que tiene el poder. Es un espíritu que es inteligente. Es un poder a través del cual los reyes reinan. Es precisamente lo que Salomón necesitaba. Necesitaba el poder para reinar. Es el poder que los príncipes utilizan para determinar justicia. Por sabiduría, los príncipes dominan y los gobernadores
juzgan la tierra. La sabiduría no es algo que, bueno, ya yo sé cuánto es 2 más 2 o 3 más 3. O saber cómo hace la tierra para ir alrededor del sol. Es un conocimiento, pero es más que un conocimiento de saber algo. La sabiduría es un espíritu que tiene mucho poder. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Cuando tú pides sabiduría, tú no es que pides cómo hablar inglés y cómo hablar francés. Cuando tú pides sabiduría, tú estás pidiendo y Dios te da sabiduría. Dios acompaña esa sabiduría con riquezas y honra. Y por eso Salomón vino a ser el hombre más rico de sus días. Y son riquezas duraderas y justicia. Sabiduría es un poder, es un espíritu poderoso que Dios tiene a tu servicio y que te lo va a dar cuando la pidas y te la va a dar en abundancia. Y Pablo dice Santiago, la da en abundancia y sin reproche, sin nada, Dios te la da. Y Pablo dice que Dios quiere que tú sobreabundes en sabiduría. Mejor es mi fruto, versículo 19, que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio, para los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. La sabiduría te completa, te da, te fabrica esa heredad y sabiduría llena tus tesoros, llena mis tesoros. ¿Cómo vamos a hacer en esta epidemia, en esta cochinada que el diablo está utilizando para matar un pocotón de gente? Bueno, yo no sé, pero Dios te va a dar los recursos. Eso es lo que esto quiere decir. Dios va a llenar tus tesoros, aún en este tiempo que parece que las cosas están mal financieramente. La sabiduría dice que va a llenar tus tesoros. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo especial que Dios tiene para sus hijos. Entonces mira el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Yo quiero hacer un énfasis en este versículo, porque a mí los mormones y los testigos de Jehová me batallaban y me daban en la cabeza que Jehová me poseía en el principio, y eso quiere decir que fue creada. Sabiduría fue creada. Y como la Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios, estos grupos, los mormones, los testigos de Jehová, utilizan este versículo aquí para decir que Jesús, no, en el principio no estaba la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. No, la palabra fue creada, Cristo fue creado. Y nunca, y yo leía esto, me poseía en el principio. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Si aquí dice eso, entonces Cristo fue creado. No, porque el creador del universo es la persona de Jesucristo. Cristo, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, por medio de Él y para Él, dice el Evangelio de Juan. Y en el libro de Colosenses también dice que Él es la imagen del Dios invisible. El creador de todo, todas las cosas están en sus manos. Entonces, ¿quién es esta sabiduría que están hablando aquí? Es un espíritu, pero no puede ser Cristo, porque esta sabiduría fue creada. O sea, de las creaciones de Dios, las primeras creaciones, el espíritu de sabiduría, mira lo que dice aquí. Antes de los abismos, versículo 24, fui engendrada, fui creada. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados,
Antes de los collados ya había sido yo engendrada. Esta sabiduría fue creada y era compañera de Jesús o del Creador. No puedo usar la palabra Jesús porque asusta a todo el mundo, pero es compañera del Creador. Pero el Creador Jehová y el Creador, la palabra, todo fue hecho por medio de él y para él. Me dice a mí entonces que el Dios Jehová del Antiguo Testamento no es otro que la palabra que se encarnó, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Cristo, es Jesús. Entonces, este espíritu de sabiduría está con Dios trabajando, haciendo todo. Mira lo que dice aquí. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y el principio del polvo del mundo son las partículas que de los átomos, los neutrones, todos esos nombres nuevos que están saliendo, porque eso cambia cada 5 años, cada 3 años, hay nuevas partículas. Ahora andan buscando la partícula de Dios. Esos ateos que están allá en Suiza, por allá, resulta que ahora andan buscando la partícula de Dios. No creen en Dios, pero andan buscando la partícula de Dios. Mira qué cosa. Ni el principio del polvo del mundo. En inglés, los building blocks. Los bloques con las partículas, la sustancia con la cual Dios hizo el universo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba, cuando el Creador trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba iniciando las leyes de la termodinámica y las leyes de la atracción de las masas, las leyes que rigen el universo, cómo la Tierra le da la vuelta al Sol y por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y cómo los planetas se mantienen en esas órbitas y cómo trabajan matemáticamente y trabajan en base a una ley. Dios estaba haciendo esa ley. La sabiduría, el espíritu de sabiduría estaba con él haciendo todas estas cosas. Versículo 30. Otro versículo controversial. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Esa es la traducción de la Reina Valera. En inglés dice, I was with him as a master craftsman. Yo estaba con él como un master craftsman o como un arquitecto, de donde sacan los masones el gran arquitecto. Por eso es que yo no conozco mucho de los masones, yo conozco los masones desde el lado de afuera. Yo nunca conocí los masones del lado de adentro. Gloria a Dios, aleluya, que nunca me metí en ese lío. Aunque varias veces me lo ofrecieron, pero algo allá adentro el Señor me dijo no. Y para los masones, este versículo, con él estaba yo ordenándolo todo como arquitecto. Y ese arquitecto, ese gran arquitecto de la logia masónica, es el personaje de este versículo. Pero no es Dios. El gran arquitecto aquí no es Dios. El gran arquitecto aquí es el espíritu de sabiduría. Pero la masonería acepta este versículo como que el gran arquitecto y ciertamente el inventor de todo, el diseñador de todo, es la mente de Dios, es el Padre, todo tiene su origen en él. Pero aquí el que está hablando es el espíritu de sabiduría que dice que estaba con el Creador ordenándolo todo como un gran arquitecto. Entonces a tu amigo masón que te dice que ellos creen en Dios y que ellos hablan del gran arquitecto, ahora mira lo que le pasó a este gran arquitecto. Vamos a seguir. Versículo 32. Bienaventurados los que guardan mis caminos, etcétera. Y sigue en el versículo 35, porque el que me halle
hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que haya la sabiduría va a alcanzar el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. A esa sabiduría. Pero en el capítulo 9 pasa algo que lo hemos leído 1000 veces, pero que el Señor nos tiene que renovar la mente, que nos tiene que renovar el entendimiento para entender qué es lo que pasa en el capítulo 9 de Proverbios, que es sobre la sabiduría y lo que Salomón experimentó con la sabiduría. Mira lo que simplemente hay que leerlo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Dice que la sabiduría, y todos piensan que la sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. Por tanto, Él es el que está haciendo esto aquí. Pero mira lo que pasa. Dice que edificó su casa. Ciertamente Cristo puede edificar una casa. Labró sus 7 columnas. Ciertamente Cristo puede edificar 7 columnas. Pero en el versículo 2 dice, mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Yo no creo que mató víctimas Cristo. Yo no creo que Él vino con una política de mezcla, como el árbol del bien y del mal, que es una mezcla, como el vino que se mezcla y que produce todo este desasosiego en tu mente. Resulta que la sabiduría edifica una casa, y en el original dice edificó una casa aparte. Labró sus 7 columnas, 7 espíritus que hay delante de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu, están los 7 espíritus de Dios. ¿Qué pasa? Que esta sabiduría del capítulo 9 mató a sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó a decir a cualquier simple, acá en Panamá le decimos mogos, a cualquier mogo. Dile, Ven acá. dile que me esperen 15 minuticos, yo 15 minuticos contacto con ellos. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Algo pasó con esta sabiduría, que tiene una cantina donde la gente puede venir a embriagarse. Y dice, y le dice al tonto, ven acá, mogo, ven acá, ¿tú quieres hacer algo? Ven, siéntate conmigo, toma de mi vino, que es un vino especial. Lo he mezclado especialmente para ti. Bebed, versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Bebed, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Bueno, el Señor te dice a ti que cuando vas a recordar su muerte te sientas y parta el pan y bebas del vino. Pero este es un vino, este tipo está, mira, esta sabiduría es una imitación de la sabiduría del capítulo 8. Y está imitando aún allá lo que iba a ser la Santa Cena hoy en día. Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid. Ven y camina con la inteligencia. Y me voy a saltar todo eso hasta el versículo 16, porque la comparan otra vez como la compara Salomón en los capítulos 6 y 7 de Proverbios sobre una mujer, porque sabiduría es una entidad femenina, Sofía. Y en el versículo 15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que son sus convidados, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Esta señora del capítulo 9
esta Sofía del capítulo 9 es una imitadora de Dios, una engañadora, y está diciendo, vente para acá a lo escondido. Nosotros hacemos esto acá a lo escondido. Las aguas hurtadas son dulces. Mira, el agua aquí es mejor. La bebida aquí es mejor. Y el pan comido en lo oculto, sabroso. Vamos a hacer la maldad. Esto es la maldad. Dios quiere que tú sobreabundes en sabiduría, pero no quiere que tú puedas reconocer qué sabiduría. Sabiduría de Dios. No la sabiduría de este mundo, como dice Pablo. Que los príncipes y los gobernadores, si hubiesen tenido la sabiduría de Dios, ese era un misterio oculto, dice Pablo, que si ellos hubiesen sabido, si Pilatos, si Caifás, si Herodes, que representan los tres poderes, las riquezas, la pompa, que representan el gobierno del Estado, que representan la religión local, Caifás la religión, Pilato el gobierno y Herodes la pompa y la riqueza, si ellos hubiesen sabido o conocido, si ellos hubiesen tenido el entendimiento de lo que Dios tenía programado, el misterio que estaba oculto, no hubiesen sacrificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque el diablo no sabía, él quería eliminar a la simiente de Eva desde allá del jardín del Edén, matando a la simiente de Eva. La trató de matar en el tiempo de Moisés, la trató siempre tratando de matar la simiente, hasta cuando llegó Jesús, trataron de matar también al niño, que tuvieron que salir huyendo para Egipto, siempre tratando de matar la simiente. Y cuando lo tuvo en la cruz, entonces el diablo dice, lo agarré. Y yo no sé cómo fue esto, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero este tipo no ha pecado. Pero lo vamos a matar de todas maneras. Y entonces él utilizó al poder del gobierno, al poder de la religión y al poder de las riquezas. Herodes, todos estuvieron de acuerdo en que fuese crucificado y lo mató. O mejor dicho, lo puso en una condición cuando es decir, fueron instrumentos de Dios para que se lograse el plan de Dios, y era que sacrificando al cordero venía el perdón de pecados, no todos los años, sino un perdón de pecado perdurable para toda la humanidad. Y por eso Pablo dice que a ellos les faltó ese conocimiento. Eso era algo que estaba escondido. Y es algo que nos ha sido revelado a nosotros. Que todas las cosas trabajan para bien para los que aman en Cristo. ¿Por qué? Todas las cosas son parte de un plan de Dios y todo trabaja para bien. Creo que me pasé. Dios mío. Ok, vamos a parar allí. Yo no sé si algunos se fueron o todavía están ahí. Gloria a Dios por los que se quedaron. Y porque es que ahora Usted sabe mucho. Una consulta, Pastor Quique. Trate de cancelar la presentación para que la pantalla poderla abrir, porque está cortada, Pastor Quique. Cancele, váyase a la consola donde dice, si usted la tiene en inglés, dice share is green. Para lo que es la presentación, ciérrela, cancélela para que la pantalla se pueda abrir, por favor. ¿Dónde? Dime otra vez. Ahí donde dice al lado del chat. Al lado del chat hay una flechita que está para arriba. Hay una consola. ¿Sí la ves? Al lado. Donde dice chat. No, aquí tengo silenciado.